La más cordial bienvenida a todos nuestros fieles oyentes que ya están con nosotros. Vamos entonces a ponernos nuestros cinturones para emprender este majestuoso viaje por las Sagradas Escrituras. Y precisamente hoy vamos entonces a leer lo que son los capítulos 8, 9 y 10 del libro de Nehemías. Maravillosos capítulos, preciosas historias que nos revelan grandezas para poner por obra en nuestras vidas. Escuchemos el capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Y juntóse todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual mandó Jehová a Israel. Y Esdras el sacerdote trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todo entendido para escuchar el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y entendidos, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y Esdras el escriba estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matitías, y Sema, y Anías, y Urías, e Hilcías, y Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda, Pedaía, Misael, y Malquías, y Azum, y Asdebena, Zacarías y Mesullam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y como lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, Amén, Amén, alzando sus manos, y humilláronse y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y Jesuá, y Bani, y Serebías, Jamil, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Celita, Azarías, Josabet, Anán, Pelaía, levitas, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el tirsata, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Díjoles luego, Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen prevenido, porque día santo es a nuestro Señor, y no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo, Callad, que es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a enviar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Y el día siguiente se juntaron los príncipes de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en cabañas en la solemnidad del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, Salid al monte, y traed ramos de oliva, y ramos de pino, y ramos de arrayán, y ramos de palmas, y ramos de todo árbol espeso, para hacer cabañas como está escrito. Salió pues el pueblo, y trajeron, e hiciéronse cabañas, cada uno sobre su terrado, y en sus patios, y en los patios de la casa de Dios, y en la plaza de la puerta de las aguas, y en la plaza de las puertas de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hicieron cabañas, y en cabañas habitaron, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo grande alegría.
Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el postrero, e hicieron la solemnidad por 7 días, y al 8º día congregación según el rito. Bueno, tenemos entonces la lectura del capítulo 8, donde entra en acción Esdras el sacerdote y escriba. Y qué unión, qué trabajo más fino realizaron estos varones de Dios. Esdras en conjunto, a la par con Nehemías, el gobernador de entonces de Judá. Dice que en el 7º mes los hijos de Israel estaban allí ya instalados en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo de una manera masiva, así como un solo hombre, en la plaza que estaba delante de las puertas de las aguas. Y entonces enviaron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la que Jehová le había dado a la nación de Israel. Y entra entonces en acción Esdras al traer el libro de la ley y colocarla delante de la congregación. Dice que así hombres como mujeres y todos los que tenían la capacidad de entender fueron convocados, y el primer día del mes 7º entonces fueron abiertos los libros de la ley y se leyó delante de toda la congregación, desde la salida del sol hasta el mediodía. Estaban todos presentes, hombres, mujeres y todo el pueblo atentos. Qué manera de describir de qué condición estaba el pueblo. Estaban unánimes escuchando la palabra del Señor. Y Esdras estaba allí sobre un púlpito de madera que habían hecho para eso, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías y Hilcías, Maasías. Estaban a su mano derecha, y a su mano izquierda nos detalla que estaba Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesuyam. Qué manera de buscar la presencia de Dios a través del conocimiento. Ellos estaban allí convocados para poder entender la voluntad de Jehová que requería ver en su pueblo. Allí estaban discerniendo, percibiendo, considerando, para que ellos pudieran entonces, a través de la capacidad que Dios nos ha dado a los seres humanos, poder discernir, poder tomar en consideración, apreciar la palabra de Dios y así poderla vivificar en sus vidas. Este pasaje nos muestra un avivamiento espiritual para que el pueblo entonces pudiera considerar dónde había estado su pecado y de qué manera podía enmendarlo, porque de no hacerlo, pues volvería a caer en el mismo error. Esdras pues abrió el libro a ojos de todo el pueblo. Todo el pueblo consideró que lo que se estaba leyendo era la ley de Jehová, aquella que fue entregada al pueblo por manos de aquel gran profeta Moisés. Y Esdras estaba ubicado en un lugar, en un punto más alto, de modo que así todo el pueblo lo pudiera observar. Y cuando él abrió el libro, nos dice que todo el pueblo estaba sumamente atento a inquirir en la palabra de Dios. Y Esdras, como sacerdote, pues pronuncia la bendición delante de todo el pueblo. Y todo el pueblo respondió al expresar la bendición y al decir que Jehová es Dios grande. Todo el pueblo a una voz expresaron amén, amén, alzaron sus manos y se humillaron y adoraron a Dios, inclinándose los hombres, todos los que estaban allí convocados, se inclinaron a tierra como manera de reverenciar, de rendirse en
adoración en sujeción a Dios. Qué manera el pueblo, ¿verdad?, de tener su corazón apercibido para escuchar, para vivir conforme a lo que el Señor les había dejado como herencia, la ley de Jehová. Y él mismo le hacía referencia que ningún otro pueblo de la faz de la tierra tenía un Dios como el Dios de Israel. Ningún otro pueblo de la tierra había recibido mandamientos como Jehová se los había dado a su pueblo. Y todas estas cosas, traerlas a la memoria, por supuesto que trae mucha bendición, también compromiso, porque de esto se trata. Cuando hay un pacto, hay comprometidas dos partes. El pueblo estaba comprometido a amar a Jehová a través de su obediencia, a través de seguir la ruta que el Señor les ha trazado como pueblo único, singular, como su especial tesoro. Y Jehová pues siempre permanecería a su lado, porque de eso no había duda, que Dios cumple con su palabra. Y era algo notorio porque todo el libro se leía de modo que la ley de Dios se mostró claramente y le ponían sentido, de modo que ellos estaban entendiendo la lectura. Qué manera, ¿verdad? Esto fue un acto sumamente hermoso, porque sabemos que el Espíritu de Dios es el que nos capacita, y había una disposición por parte del pueblo de Dios a tomar en su corazón la manera de vivir como Dios lo había prescrito. Entonces, esto que el Señor nos está regalando en este capítulo nos da a entender cómo Dios quiere hacer en nosotros, pues, esa obra maravillosa, esa obra que transforma. Pero ¿cuál es el canal principal con el cual se puede obtener ese modo? Pues a través de la palabra de Dios. No hay otro camino corto, no hay un sendero, no hay otra forma. Es a través de la palabra de Dios que el Señor revela su voluntad y edifica, transforma, convierte al hombre de su maldad. Y de esta manera vemos cómo este hombre usado por Dios, Esdras el sacerdote, comprometido con guiar al pueblo, porque lo habíamos dicho cuando estábamos leyendo el libro de Esdras. Este hombre nos revela la palabra que él procuró inquirir en la ley de Jehová, procuró entenderla para ponerla por obra y de esa manera poderla enseñar. Y eso, por supuesto, que facilita el proceso de enseñanza. Cuando lo que usted dice en la teoría lo vive en su vida, pues por supuesto que se hace mucho más efectivo. Y esto ayudó grandemente al pueblo, porque vieron en Esdras, vieron en Nehemías hombres de Dios, hombres que pudieron mostrar su fe a través de su vida santa, pía, temerosa a Dios. Entonces estos hombres, es que Dios todo lo va abordando, Dios todo lo va tejiendo de una manera especial. Estos hombres, al ser contemporáneos, al tener esa necesidad de que el pueblo de Dios fuese restaurado, fuese dignificado, ellos hicieron un equipo extraordinario. Ellos trabajaron de una manera tan efectiva que hubo un avivamiento, un mover especial en esa llegada de Babilonia hasta Jerusalén. Entonces vemos los resultados de un pueblo que efectivamente estaba dispuesto a tomar en consideración las enseñanzas dadas por este hombre de Dios. Y nos dice que Nehemías, el gobernador, porque aquí se hace mención también de otro Nehemías, pero no es Nehemías el gobernador. Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y todos los levitas hacían entender al pueblo y dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, no lloréis,
porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y esto nos da a entender cómo esa palabra penetró en su alma, en su corazón. Esto sucedió así como lo que experimentó Josías cuando le fue leída la ley de Jehová, que su corazón se enterneció y lloró y sufrió y se compungió, todos estos sentimientos encontrados. Algo así pasó, pero en esta oportunidad en el corazón del pueblo, al entender cuál era la demanda de su Dios, al entender que lo que ellos habían experimentado en esos años de cautiverio había sido el incumplimiento por parte de los reyes, por parte de los sacerdotes, por parte de los levitas, por parte del pueblo, en haber echado tras sus espaldas la ley de Jehová. Y todo eso causó en ellos ese sentir de humillación. Y por supuesto, esto trae restauración, porque arrepentimiento no es solamente llorar, arrepentimiento implica cambiar. Eso es lo que realmente confirma que ha llegado el arrepentimiento a tu vida. Y cuando recibimos el perdón de Dios, entonces nuestra vida da un giro, que dejemos la vieja forma de vivir y entra entonces la manera que Dios quiere que sus hijos tengamos. Entonces esto fue algo impactante en el pueblo en Jerusalén, todo este acontecimiento que se llevó a cabo. Y cuando ellos estaban con ese sentimiento, ¿verdad?, de tristeza, de agonía, quizás Dios les permitió a ellos entender, les abrió el entendimiento y puso a su alcance personas capacitadas por Dios para enseñar con claridad, qué importante, ¿verdad?, con claridad, cuál es la verdadera manera de agradar a Dios, y lo conocemos a través de su santa y bendita palabra. Y Él les hace una recomendación preciosísima y le dice: vayan, coman, beban tranquilos y envíen porciones, compartan a aquellos que no tienen nada preparado, porque hoy es día santo. Esta reunión se hizo entonces en el día del Señor. Y no estén tristes, porque hoy es el día santo a nuestro Dios. No se entristezcan. Y esa expresión tan conocida, ¿verdad?, que hemos escuchado por tanto tiempo en los púlpitos y en las programaciones, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, ¿qué manera de motivar al pueblo? Ya ese día de tinieblas pasó. Ha llegado la luz del Señor. Entonces ya no estén tristes, gócense, porque ese gozo que Dios nos da es nuestra fortaleza y es ese gozo que perdura en el alma de aquel que se ha reconciliado con su Hacedor. Entonces los levitas hacían callar a todo el pueblo y les decían: miren, cállense, no lloren, es día santo, no se entristezcan. Ya no echen ya ese dolor. Vamos a dejar eso a un lado. Vamos a celebrar que el Señor nos ha restaurado. Allí es donde está nuestra fortaleza, en ese gozo de vernos perdonados, restaurados, consolados. Maravillosa manera, Dios, de hablar y de instruir a su pueblo, a tal punto que todo el pueblo sí abrazó el consejo que se le dio y se fue a comer y a beber, y dieron obsequios, dieron porciones, dieron comida a aquellos que no habían preparado, porque era el día del Señor. Y se fueron a gozar con muy grande alegría, porque ellos habían entendido las palabras que se les había enseñado. Qué manera, ¿verdad? Este capítulo cómo nos motiva a saber que la enseñanza bien impartida produce frutos sumamente gratos a la presencia de Dios. Entendieron su condición,
lloraron, oraron y a la vez también festejaron que el Señor les había dado esta oportunidad de inquirir en su santa y bendita palabra. Y se celebran entonces las fiestas de los tabernáculos. Al día siguiente ya se reunieron todas las cabezas de las familias que estaban en el pueblo, los sacerdotes y los levitas, y por supuesto Esdras, el escriba, para entender la palabra de la ley, y hallaron escrito entonces que había mandado por mano de Moisés que debían habitar los hijos de Israel en tabernáculos en las fiestas solemnes en el mes séptimo, lo que se llama como las fiestas de las cabañas o tabernáculos, y que se hiciese saber. Y efectivamente esto fue una gran celebración para todo el pueblo, a tal punto que hicieron saber, pregonaron por todas las ciudades y por Jerusalén, y les decían: salgan, busquen montes, busquen ramas de olivo, olivo silvestre, arrayán, palmeras, todo árbol frondoso, para que hagan entonces los tabernáculos tal cual los ha ordenado el Señor. Y así lo hicieron. El pueblo estaba tan pero tan claro en lo que se le estaba enseñando, que inmediatamente salieron y trajeron ramas e hicieron los tabernáculos. Cada uno, cada familia sobre su terrado los elaboraron, o en sus patios. Allí en el patio de la casa de Dios también los hicieron en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación, mire qué manera, que volvió de la cautividad, hizo sus tabernáculos, hizo sus tiendas de palmas, de árbol frondosos, y allí estuvieron entonces, porque hace la aclaración, desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta este día que habían regresado del cautiverio, que ya estaban allí en Jerusalén, ellos no habían hecho así tal cual Jehová había mandado a su pueblo. Y hubo tanta alegría por parte del pueblo al sentir que estaban haciendo la voluntad de Dios, que estaban recreando su alma en esta celebración. Hubo tal gozo, hubo ese sentir, esos corazones vibrando a través de la obediencia por su palabra. Y Esdras les leyó el libro de la ley. Cada día, una de las maneras de mantener al pueblo intacto en su fe es que cada día, miren esta manera que nos revela el libro de Nehemías, Esdras leyó el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último día de esta celebración. Ellos hicieron esta fiesta solemne por los 7 días, como está establecido en el libro de la ley. Y al octavo día, pues fue una solemne asamblea, cumpliendo así lo que el Señor instruyó a su pueblo, escrito en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, en Levítico, capítulo 23 y en Números 29. Todo esto no fue nada más que poner por obra aquello que el Señor les había ordenado, y se regocijó el pueblo en hacer la voluntad del Señor. Eso es lo que pasa en el corazón del creyente cuando entiende la ley de Jehová y cuando se deleita en obedecerla. Hay un gozo porque sabe que Él está obedeciendo a su Hacedor, y ese gozo nos mantiene firmes ante cualquier adversidad que se pueda presentar. Así que seguimos avanzando entonces en el libro de Nehemías. En esta oportunidad seguimos avanzando en el capítulo 9. Escuchemos. Nehemías capítulo 9. Y el día 24 del mismo mes se juntaron los hijos de Israel en ayuno y con sacos y tierra sobre sí. Y habíase ya apartado la simiente de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron en el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día,
y la cuarta parte confesaron y adoraron a Jehová su Dios. Levantáronse luego sobre la grada de los levitas, Jesúa, Buni, Serebías, Dani, Catiel, Sebanías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas, Jesúa, Catiel, Bani, Osanías, Serebías, Odaías, Sebanías y Petaía, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde el siglo hasta el siglo, y bendigan el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú, oh Jehová, eres solo. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, y toda su milicia, la tierra y todo lo que está en él, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los caldeos, y pusístele el nombre Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste con él alianza para darle la tierra del cananeo, del eteo, y del amorreo, y del pereceo, y del jebuseo, y del gergeseo, para darla a su simiente, y cumpliste tu palabra, porque eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el mar Bermejo, y diste señales y maravillas en Faraón, y en todos sus siervos, y en todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían hecho soberbiamente contra ellos, e hicístete en nombre grande, como este día. Y dividiste la mar delante de ellos, y pasaron por medio de ella en seco, y a sus perseguidores echaste en los profundos, como una piedra en grandes aguas, y con columna de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y dísteles juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos. Y notificásteles el sábado tuyo santo, y les prescribiste, por mano de Moisés tu siervo, mandamientos y estatutos y ley. Y dísteles pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la piedra, y dísteles que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano, que se las habías de dar. Mas ellos y nuestros padres hicieron soberbiamente, y endurecieron su cerviz, y no escucharon tus mandamientos, y no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Tú, empero, eres Dios de perdones, clemente y piadoso, tardo para la ira y de mucha misericordia, que no los dejaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición, y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. Tú, con todo, por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día, para guiarlos por el camino, ni la columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y diste tu espíritu bueno para enseñarlos, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste en su sed, y sustentástolos 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies, y dísteles reinos y pueblos, y los distribuiste por cantones, y poseyeron la tierra de Seón, y la tierra del rey Esbón, y la tierra de Og, rey de Basán, y multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y metístelos en la tierra, de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, a los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes, y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos a su voluntad. Y tomaron ciudades fortalecidas y tierra pingüe, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles de comer, y comieron, y hartáronse, y engrosáronse, y deleitáronse en tu grande bondad.
Empero te irritaron y rebeláronse contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Y entregástelos en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron, y en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tus muchas miseraciones les dabas salvadores que los salvasen de mano de sus enemigos. Mas en teniendo reposo, se volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los dejaste en mano de sus enemigos, que se enseñorearon de ellos. Pero convertidos clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus miseraciones muchas veces los libraste. Y protestásteles que se volviesen a tu ley, mas ellos hicieron soberbiamente, y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Y dieron hombro renitente, y endurecieron su cerviz, y no escucharon. Y alargaste sobre ellos muchos años, y protestásteles con tu espíritu por mano de tus profetas, mas no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Empero por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los dejaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, terrible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el trabajo que nos ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, y a nuestros profetas y a nuestros padres, y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Tú, empero, eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo, y nuestros reyes, nuestros príncipes, y nuestros sacerdotes, y nuestros padres, no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les protestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y pingüe que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos, vennos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras bestias, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. A causa de todo eso, nosotros hacemos fiel alianza, y la escribimos signada de nuestros príncipes, de nuestros levitas y de nuestros sacerdotes. Gracias a Dios, este capítulo creo que estamos bastante relacionados, porque hace algunos años se tomaba también para la lectura en el día santo, en el programa de la mañana. Y de verdad que este capítulo nos conmueve al leer este resumen. De verdad que podemos decir que esto que se expresa en estos 38 versículos son sumamente un extracto de lo que había sucedido con el pueblo de Israel hasta la presente fecha. Y es impresionante cómo estos hombres, porque fueron los levitas los que comunicaron al pueblo este resumen histórico. Me hace mucho recordar, porque ellos inician desde el llamado de Abraham. Ellos inician desde que Jehová escogió a Abraham, cuando lo sacó de Ur de los Caldeos y le colocó el nombre de Abraham. Me hace recordar mucho a lo que expresó aquel mártir Esteban, precisamente cuando lo toman para apedrearlo. Él comienza a relatar desde Abraham y le hace un resumen también bastante amplio y muy lindo, muy bien delineado. Y es muy parecido a esto lo que se lee en este capítulo. Y qué manera Dios de
de preparar a su pueblo para poder instruir a todas estas generaciones, de modo de que estuviesen muy claro en la condición, en su situación, cómo evitar. Y es verdad hay un dicho que reza que aquellos que no conocen su historia están condenados a repetir los errores que se hubiesen cometido en el pasado. Y de esto se trata. Cuando nosotros estamos al tanto, al corriente de las situaciones pasadas, podemos a través de la sabiduría y la prudencia de Dios evitar caer en los mismos errores. Y esto estaban haciendo estos hombres llenos del Espíritu de Dios. Nos detalla en este capítulo que el pueblo confiesa sus pecados. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Ellos estaban conscientes que ellos habían pecado ante Dios, y por eso su humillación la revelaban ellos con la manera de vestirse, en su condición, y afligiendo su vida a través del ayuno, reconociendo que debían acercarse nuevamente a Dios postrados en humillación. Y ya ellos habían apartado de su linaje a los extranjeros que habían unido las vidas y habían de hecho tenido descendientes con hombres o mujeres de otras naciones. Se había realizado esta depuración, recordando lo que el Señor les había ordenado, porque esto no fue capricho de Esdras, esto no fue capricho de Nehemías, esto estaba escrito en la ley de Jehová, que ellos no debían emparentarse con ningún linaje de afuera. Y Jehová no se lo impuso, les explicó: no vas a darle tu hija, ni vas a permitir que tu hijo tome mujeres extranjeras, porque van a pervertir su corazón, porque van a hacerles causa de pecado. Y el Señor, que conoce nuestra conducta, el Señor que nos formó y conoce cuál es nuestra manera de ser, nos previene para no cometer equivocaciones, para no errar. Y eso es lo lindo de servirle a Dios, que Dios no es un Dios déspota, que es así porque es así, no. El Señor, en su amor, en su ternura, nos da a conocer su verdad, pero nos detalla el por qué no debemos hacerlo. Y eso ha sido desde el principio de la creación del mundo. Él le dio las instrucciones claras a Adán: no vayas a comer de ese fruto, porque si tú comes vas a morir. Entonces no fue que le dijo no vas a comer y punto, ya. El Señor, en su amor, el Señor es nuestro pedagogo, nuestro maestro. Él nos enseña con qué exactitud, con qué pulcritud. Pero si nosotros no preparamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestras manos para hacer con cuidado lo que Él nos ordena, entonces vienen nuestros fracasos espirituales. Porque el manual de instrucciones la tenemos al alcance, que es su santa y bendita palabra. Entonces, eso sucede cuando nosotros nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Y estos hombres se ponen en pie allí en su lugar y leen el libro de la ley de Jehová, siendo la cuarta parte del día. Estas personas entonces son convocadas, estaban en ayuno, estaban vestidos de saco de cilicio, habían entendido que necesitaban renovar pactos con Dios, y ellos allí, precisamente en esa condición, confiesan sus pecados y se rinden en adoración a Dios. Y entonces se levantan allí sobre la grada estos levitas, y detalla que los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Zabdías, Serebías, Odías y Sebanías y Petaías les dicen: levantaos. Ellos se habían postrado y se: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde los siglos hasta los siglos, es decir, desde la eternidad hasta la eternidad. Y bendigas el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Y comienzan estos hombres a proclamar, a hacer un resumen
de todos los acontecimientos que habían experimentado como pueblo. Comienza adorando a Dios, encabezando esta proclama con alabanza, reconociendo al Dios que ellos servían. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Una manera, un cántico de exaltación a nuestro amado Dios, reconociendo su grandeza, reconociendo su majestuosa obra, como es la creación que Dios hizo. Y lo mejor aún, toda su grandeza, todo esto adora, rinde en culto y adoración a Dios. Y comienza entonces este maravilloso discurso al decir al pueblo que, Señor, tú escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste por nombre Abraham. Y va detallando la manera en que el Señor vio a Abraham, lo halló fiel, su corazón lo halló fiel delante del Señor, e hizo un pacto con él de darle la tierra del cananeo, de todos estos pueblos que estaban reunidos en la tierra, a la cual poseería la generación de Abraham. Y tú se la darías a su descendencia. Y aquí habla una gran, tanta verdad. Y tú cumpliste tu palabra, Señor, porque eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y tú oíste el clamor de ellos allí cuando estaban frente al Mar Rojo. E hiciste tantas señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque ellos habían actuado soberbiamente. Y te hiciste a través de estos milagros y prodigios, te hiciste un nombre grande como este día. Miren qué manera estos levitas de poder comunicar la historia del pueblo de Israel. Y no solamente eso, sino que dividiste el mar delante de ellos y ellos pudieron pasar en seco, y aquellos que los estaban persiguiendo fueron sumergidos en las profundidades de la mar como piedras profundas de agua. Les recuerda de qué manera el Señor los guió esos 40 años por el desierto, a través de una nube que los guiaba en el día para protegerlos de las altas temperaturas, del calor y serles sombra. Y los guiaba esa columna de fuego de noche para darles ese calorcito, porque las noches en los desiertos son sumamente fríos. Y qué manera, Dios, de ser propicio de acuerdo a su necesidad. Les alumbrabas el camino por donde ellos debían caminar. Y después de estos grandes acontecimientos, Él desciende sobre el monte Sinaí y les hablaste desde el cielo y le diste estos juicios rectos. ¿Cómo son las leyes del Señor? Aquí los dice, son verdaderas. En este versículo 13 describe los mandamientos del Señor. Son verdaderos, son buenos los mandamientos de Dios, sus estatutos, estas reglas escritas que son límites, que es un pronunciamiento para que nosotros podamos con diligencia caminar sin temor a tropezar, y esas ordenanzas que le entregaste a tu pueblo y le entregaste este día de reposo que es santo para ti. El día de reposo es para ti, Señor, para dedicarnos a ti por mano de Moisés, tu siervo, y le prescribiste todos estos mandamientos y estatutos y le diste este pan del cielo en su hambre, y no solamente te gozaste alimentándolo, sino saciando su sed con el agua que sacaste de la peña. Y le diste esa orden que entraran y poseyeran esa tierra a la cual tú le habías jurado, aquel hombre fiel, ¿verdad? Y nos detalla este
este discurso, cómo ellos fueron soberbios, endurecieron su cerviz y no escucharon el mandamiento del Señor. No lo quisieron oír, ni siquiera se habían acordado de las maravillas que el Señor había hecho con su pueblo. Antes ellos pensaron en volver a Egipto y buscaron poner caudillo para regresar a la servidumbre. Y hace el paréntesis esta historia cuando dice: pero tú eres tan misericordioso, tú que perdonas, eres clemente, eres tardo para irarte, y con tu grande misericordia no los abandonaste. Además de esto, Señor, cuando ellos hicieron para sí un becerro de fundición y proclamaron que este era su Dios, el que les había hecho subir de Egipto, y cometieron esta grande abominación, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. Aún así persistió la columna guiándolos en el día y la columna de fuego en la noche. Qué manera de relatar. Si ustedes se sientan a pensar cómo estos hombres llenos del Espíritu de Dios conmueve con este resumen de la historia del pueblo de Dios. Qué manera ellos de hacerles entender que la historia habla. La historia no se puede tergiversar y que ellos estaban llamados a obedecer por amor a Dios, reconociendo las grandezas del Señor y su inmensa misericordia que había tenido con ellos. Y es verdad, nosotros nos sentamos a meditar, hermanos, y pueblos más numerosos, más fuertes que Israel, hoy en día son historias. Pero ahí está Israel como evidencia clara de la existencia de Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel, y por su misericordia el Dios nuestro. Entonces, este capítulo que les digo, estamos bastante relacionados porque se leía con frecuencia en los sábados y nos recordaba cuánto Dios ha amado a su pueblo, porque les envió el buen espíritu para enseñarles y no retiró ese pan del cielo de su boca y seguía suministrándole agua para saciar su sed. Y así lo hizo durante 40 años. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron y sus pies tampoco se hincharon, no se ampollaron sus pies con todo y estos 40 años que estuvieron guiando por Dios en el desierto. Antes el Señor se complació en darles reinos y pueblos y repartirlos por distritos para que ellos poseyeran la tierra de estos reyes que fueron más poderosos y más numerosos que estas almas que salieron de Egipto. Les dio la tierra de Sehón, la tierra de Hesbón y la tierra de Og, rey de Basán, que fueron poseídas por las tribus de Rubén, la tribu de Gad y media tribu de Manasés, los que estaban antes de cruzar el río Jordán. Todas estas tierras las poseyeron ellos una vez que vencieron estos reyes y los llevó a esa tierra que les había prometido Abraham, esa tierra donde moran, donde el Señor les había dado como la tierra prometida donde fluye leche y miel. Y qué lindo cuando dice: ellos poseyeron la tierra y humillaste delante del pueblo de Israel a todos estos moradores, a los cananeos, porque los entregaste en su mano. Fue la mano de Dios a la que peleó por el ejército de Israel. Qué hermoso, de verdad que este capítulo es tan amplio, tiene tantas verdades, es un resumen, es un extracto, es sumamente hermoso ver cómo estos levitas logran condensar en pocos versículos los acontecimientos que experimentaron este pueblo hasta llevarlos a la actualidad. Y fíjense cómo les dice: ustedes tomaron ciudades fortificadas, tierra fértil, heredades de casas llenas de todo bien. Encontramos cisternas hechas, viñas, olivares y tantos árboles frutales.
y comieron y se saciaron y se deleitaron en la gran bondad de Dios. Pero ustedes provocaron a ira, se rebelaron contra Dios. ¿Por qué? Porque echaron tras sus espaldas la ley de Jehová y mataron a sus profetas que les protestaban siempre y les instaba que se convirtieran al Señor, e hicieron tan grandes abominaciones. Miren qué manera, y todo esto, por supuesto que esto se corrobora con todos los libros que se han leído. Y ellos entonces, al hacer esto, el Señor permite que ellos caigan en manos de sus enemigos para que fuesen afligidos. Pero ¿qué sucedía? Que en el tiempo de la tribulación clamaban a Dios y Dios en su amor los escuchaba, desde el cielo los oía y según su grande misericordia les enviaba libertadores. Aquí está haciendo el resumen de la época de los jueces. Y les enviaba esos libertadores que los libraban de la mano de sus enemigos. Pero una vez que se sentían tranquilos, volvían a hacer lo malo y abandonaban nuevamente a su Dios. Y así lo hicieron. Y clamaban otra vez, y tú desde los cielos, tú los oías. Y según tu gran misericordia, muchas veces los libraste. Qué manera de recordarles. Los amonestabas, les decía que se volvieran a tu ley, pero ellos se llenaban de soberbia y no oían tus mandamientos, sino que pecaban cada día haciendo lo que tú les pediste que no hicieron. Se rebelaron, endurecieron su cerviz, no escucharon. ¿Cuántos años los soportaste? Y les testificaste con tu espíritu por medio de sus profetas. Nunca faltaron profetas en el pueblo de Dios. El Señor ama tanto a sus hijos que envía a sus mensajeros para corroborarnos, para exhortarnos, para corregirnos. Pero el pueblo lamentablemente ensoberbecía su corazón y no escuchaba la voz de Dios. Y a pesar de todo, con su mucho amor, el Señor no los consumió ni los desamparó, porque Él es grande y clemente. Y le dice el Señor: ahora pues, Señor, vuelve a resaltar, tú que eres grande, fuerte, temible y que guardas el pacto y las misericordias. No se ha tenido en poco delante de ti todo este sufrimiento que nos ha alcanzado, y allí entran nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes, nuestros profetas, porque tú eres un Dios bueno y justo. Y todas estas cosas que han acontecido ha sido porque no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que le diste, pues en esta tierra fértil, espaciosa que le entregaste, no te sirvieron ni se convirtieron de sus manos, de sus malas obras, y se avergüenzan y extienden el corazón y le dicen: bueno, aquí estamos, Señor, hoy somos siervos, henos aquí hoy, siervos en la tierra que diste a nuestros padres. Y efectivamente lo que están diciendo, ellos tenían que entregarle cuenta a los reyes de Persia, porque estaban subyugados, y a causa de todas esas cosas que nos ha tocado vivir, se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, y ellos se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros granados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Miren qué manera, a causa pues de todas estas cosas, hacemos una fiel promesa y las vamos a escribir, firmada por nuestros príncipes y por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes, y se hace entonces oficialmente un contrato de fidelidad, algo así como un desposorio, algo así como: vamos, ahora sí, hemos reconocido todos nuestros errores y a través de la historia podemos confirmar que hemos estado en esta terrible situación gracias a nuestras desobediencias
y a nuestros continuos desaciertos al no escuchar tu voz ni hacer tu voluntad. ¿Qué les parece? ¿Qué manera de estos hombres levantarse para tomar en consideración que habían pecado y que iban a corregir este mal haciendo un pacto de lealtad? Nehemías capítulo 10. Y los que firmaron fueron Nehemías el Tirsata, hijo de Acalías y Sedecías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Atus, Sebanías, Mayush, Harim, Meremot, Obadías, Daniel, Ginetón, Baruch, Mesuyam, Abías, Miamín, Masías, Bilhai, Semeías, estos sacerdotes, y levitas, Jesúa, hijo de Asanías, Binui, de los hijos de Enadad, Cadmiel, y sus hermanos Sebanías, Odaía, Celita, Pelaías, Anán, Mica, Reob, Asabías, Sacu, Serebías, Sebanías, Odaía, Bani, Beninu, cabezas del pueblo, Paros, Pat, Moab, Elam, Satu, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonías, Bigbai, Adin, Ater, Ezequías, Azur, Odaía, Asum, Mesaí, Arib, Anatot, Nebai, Macpías, Mesuyam, Esir, Mesesabel, Sadoc, Jadua, Pelatías, Anán, Anaías, Oseas, Ananías, Azub, Loes, Pilja, Sobek, Reum, Asabna, Maseías, y Ahijas, Anán, Mayush, Harim, Bana, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, netineos y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todo el que tenía comprensión y discernimiento, adhiriéronse a sus hermanos, sus principales, y vinieron en la protestación y en el juramento de que andarían en la ley de Dios, que fue dada por mano de Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos de Jehová nuestro Señor, y sus juicios y sus estatutos, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de sábado, nada tomaríamos de ellos en sábado, ni en día santificado, y que dejaríamos el año séptimo con remisión de toda deuda. Impusímonos, además, por ley, el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición, y para la ofrenda continua, y para el holocausto continuo, de los sábados, y de las nuevas lunas, y de las festividades, y para las santificaciones y sacrificios por el pecado, para expiar a Israel, y para toda la obra de la casa de nuestro Dios. Echamos también las suertes, los sacerdotes, los levitas y el pueblo, acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados, cada un año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y que cada año traeríamos las primicias de nuestra tierra, y las primicias de todo fruto de todo árbol, a la casa de Jehová. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestras bestias, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, del vino y del aceite, a los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra a los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibirían el diezmo,
y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras en la casa del tesoro, porque a las cámaras han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los vasos del santuario, y los sacerdotes que ministran, y los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Bueno, yo creo que podríamos decir que hasta aquí podríamos cerrar el ciclo de este pueblo que retornó de la cautividad y diríamos, bueno, se comprometieron tan severamente en ser fieles a Dios que no se conformaron solamente con pronunciarlo de manera oral. Esto hicieron un documento, redactaron e incluso firmaron, y están los nombres de los firmantes de este pacto, algo sumamente serio. ¿Y quiénes fueron los que firmaron? Bueno, Nehemías el gobernador, el primerito allí, que estuvo allí atento como un líder dando el ejemplo, el primerito allí que firmó el gobernador. Y así firmaron todos estos hombres cabeza de familia, y todo el pueblo, los sacerdotes, los levitas, todo esto hicieron un compromiso, pues se habían apartado de estos pueblos y habían vuelto a la ley de Dios y habían dejado entonces a sus mujeres y sus hijos, todo esto que contaminaba el linaje santo, desecharlo, porque precisamente por incurrir en el pecado vino la tragedia al pueblo de Dios. Por estos pequeñitos detalles, de repente uno diga, bueno, pero es que eso, y tanto que nos dice la palabra de Dios, esas pequeñas zorras, esas cosas, esos animalitos pequeños, que a veces ni se pueden ver con mucha frecuencia, pero están. Esas cositas pequeñas son las que van a dañar esa siembra que ha hecho Dios en tu plantío. Ahí, eso tú no puedes permitir. Entonces hay cosas que van minando, y el enemigo, como dice por ahí, no necesitas que le abras la puerta. Déjale solamente una endijita, algo pequeñito. No tienes que abrirle la puerta. Déjale una endijita para que tú veas que por allí se va a filtrar en tu vida hasta minar tu alma y sacarla para destrucción, porque eso es lo que sencillamente él hace: robar, matar, destruir. Todas estas son las funciones que hace, y eso fue lo que pasó con el pueblo de Dios. Y hay algo que es notorio, y es que los mandamientos de Dios, sus ordenanzas, todo esto que ha dejado como herencia a su pueblo, es un tesoro para nosotros. Y yo les digo, por la misericordia de Dios, el Señor me permitió alcanzar la unción y aún estaba estudiando en la universidad. Y al principio me daba un poquito de vergüenza porque usar el tapadito, lo que es la señal de potestad, y eso era como que motivo de burla. Y de verdad que todo eso no me importó. O sea, todas esas cosas que no me importó, porque precisamente yo había firmado, cuando decidí entrar a los cultos de espera, la vestimenta que debía usar una vez que Dios me diera la unción. Y yo estuve de acuerdo, yo lo leí y lo firmé. Y por eso hago la asociación, porque aquí estos hombres, estas mujeres, el pueblo se comprometió en volver a abrazar los mandamientos de Dios, que el no haberlo hecho les trajo una experiencia tan dolorosa como haber sido arrancado de su tierra, haber visto quemar todo el templo, destruir todos los muros. Ellos pudieron ver cómo Nabucodonosor arrasó con su construcción de lo que ellos se gloriaban, y todo eso quedó en escombro y ceniza. Y vivir la dura experiencia de estar en otra tierra, sujetos a reyes paganos. Y todo eso se pudo haber evitado si ellos hubiesen tenido un corazón apercibido para amar a Dios y demostrarle el amor a Dios a través de su obediencia. Eso es sencillo. Eso es como que usted tiene su esposo
Cuando uno se casa, uno firma, ¿verdad? Y su esposo tiene otras mujeres, pero le dice que usted la ama. A usted la ama, pero se lo está demostrando a través de la fidelidad. Algo así pasa con nosotros con Dios. Entonces, estas cosas nos hacen a nosotros meditar en lo que es Dios. Yo, de verdad que al principio eso me parecía, pero hermanos, cuando Dios me visitó con su unción, a mí no me importaba usar mi tapado, mi manga debajo del codo, para nada. De hecho, yo tengo dos colores. Tengo el color del sol donde me llega antes del codo y el del codo, porque tengo entendido que la mujer debe tener un vestuario diferente. Y entonces, hay cosas, hermanos, que cuando usted está enamorado de Dios, cuando usted reconoce su mano proveedora, usted no le pesa obedecer. Usted se siente agradecido por ser diferente, porque precisamente el Señor ha escogido un pueblo singular que no tiene ninguna semejanza a otro pueblo. Entonces no me debo avergonzar en cómo como, lo que como, cómo me visto, en lo que bebo. No, eso no nos debe avergonzar, al contrario, nos debe identificar. Y es una manera tan linda de predicar que hay un remanente pequeño que se deleita en guardar la ley de Dios, que eso hay tantas personas, tantas religiones que desechan la ordenanza de Dios al decir, bueno, pero es que Dios no ve sino el corazón, así que tú te puedes vestir como tú quieras, o tú puedes comer lo que tú quieras porque lo que entra a la boca no contamina. Y digo, qué triste, ¿verdad? Al Dios al que nosotros servimos es tan cuidadoso, tan tierno, que se preocupa por sus hijos en señalarnos una comida sana, en señalarnos una manera especial de vestirnos, en cómo comportarnos. Y esto implica tanto, hermano. Y usted no se siente un huérfano, porque un huérfano come lo que consigue en la calle, un huérfano se viste con los harapos que consiga. No somos huérfanos. Tenemos nuestro Padre que se preocupa en cada uno de nuestros detalles. Y esto es de demostrarlo con nuestra vida, no sintiéndonos menos, no sintiéndonos anormales. Y de verdad les digo, a mí me tocó 2 años en la universidad asistir como ungida. Y Dios en su misericordia me guardó y me siento hoy por hoy, ya eso ha transcurrido más de 20 años, me siento agradecida de Dios que me dio esa determinación de mantener mi identidad como hija de Dios. Y no me arrepiento. Hoy en día veo mi historia, mi página de la historia, y le agradezco tanto a Dios por haber puesto ese temor en mi corazón. Porque hay algo que a mí me recordaba mucho, y es esa expresión que dijo el apóstol Pedro y Juan: juzguen ustedes a quién es mejor obedecer, si a los hombres o a Dios. Y eso yo lo entendí. Y para mí, pues, me es más importante obedecer a Dios antes que la ley de los hombres. Cómo se vistan, cómo hacen, eso no, para mí no es importante. Para mí es importante lo que Dios piense de mí, no lo que la sociedad piense de mí. Que pareces una vieja, que pareces disfruta de la vida. Para mí eso no es importante en realidad. Entonces, cuando usted reconoce a dónde ha sido llamado y quién lo llamó, usted de verdad que valora cada uno de los estatutos, de las ordenanzas de Dios. Y usted, lejos de sentirse anormal, usted se siente tan feliz por no pertenecer a ese montón que van desbocados al pecado, y que el Señor en su misericordia nos trajo con ese cayado y nos guía con esa vara, porque las ovejas conocen la voz de su pastor y le obedecen. Así que siéntase privilegiado porque usted ha identificado la voz de su buen pastor y le obedece. Entonces, todo esto que acontece acá, en este contrato que el pueblo realiza, llama entonces a que guarden los mandamientos de Dios, a que ellos se reencuentren nuevamente con el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel, y que velen porque todo lo que el Señor ordenó por boca de David, porque David se preocupó tanto en ordenar los cultos de adoración, David, Asaf, que todo eso se reintegrara
y tener al personal, y no solamente tener el personal que Dios había escogido, los cantores, los levitas, todos los porteros, sino que el pueblo se hiciera cargo de ese personal, porque ellos le iban a trabajar a Dios, y el pueblo tenía el compromiso de velar por su sustento, de que todo marchase en armonía como se había dicho. Entonces todo esto que trae una gran bendición. Esto trae una gran bendición porque realmente ellos tienen, al recordar el pueblo todo lo que ellos habían cometido, sus errores, sus desaciertos, haber resistido a hacer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces ellos promulgan todo este acuerdo firmado, porque como dice por ahí, lo que no se escribe se olvida. Y entonces, sencillamente, ellos necesitan volver a la ley de Dios, apegarse al plan, porque de esa manera sabrán que no volverán a sufrir una experiencia tan terrible como la que tuvieron ellos que experimentar por la desobediencia. Entonces, todo esto se abordan puntos sumamente importantes. Les dicen, ustedes tienen que recordar que tienen que entregar sus primogénitos, el de sus bestias, el de su vaca, ustedes tienen que pagar sus diezmos, ustedes tienen que traer las primicias de su cosecha, ustedes tienen que aprender a invertir en la casa de Dios. Tienen que pagar. De hecho, aquí ellos promulgan la tercera parte de un ciclo que era algo nuevo, un nuevo impuesto que estaban estableciendo ellos para garantizar un ingreso fijo para el sostenimiento del santuario. Es decir, comenzaron a echar números y determinaron, tenemos que ponerle mano al asunto. Esto no puede solamente quedar en un avivamiento temporal, no, debemos velar porque el personal que el Señor ha escogido, por el personal que han llamado el Señor para que ministre, estén felices sirviendo, pero ustedes como pueblo tienen el compromiso de ayudar a que esto funcione bien. Entonces todas estas cosas deben estar claras en el pueblo, deben estar muy claras para que ellos puedan asegurarse que el avivamiento continúe, que este avivamiento no sea temporal, sino que estén claros de que deben ser constantes, porque eso es otra cosa que nos afecta muchísimo al ser humano. Tendemos a ser inconstantes. De repente va a iniciar el año que viene y hacemos un pacto con Dios que vamos a ayunar todos los sábados, que vamos a leer la Biblia, que vamos a hacer las devociones y comenzamos así. Pero cuando ya llega febrero ya se nos acabó el emocionismo y ya. Pero no, en nosotros debe haber eso constante, esa cita que nosotros tengamos con Dios. Recordemos cuáles son las demandas de Dios como pueblo de Dios, porque nos encantan los beneficios, pero no nos gustan los sacrificios. Nos encantan los privilegios, pero comprometernos no. Entonces, esto es algo más, de verdad que esto es, y mucha gente dice, no, pero es que Dios es bueno y Dios nos perdona. Sí, claro que sí, nadie duda de eso. Cuando aquella mujer fue hallada en el mismo hecho del pecado y los estaban acusando, miren los que la trajeron ante la presencia de Jesús al templo, no fueron los samaritanos, no fueron gente de afuera, fueron los sacerdotes, gente que debía vivir la ley del Señor en sus vidas. Estaban instigando, querían ver la justicia, si en verdad qué es lo que va a hacer este hombre que se encarga de hablar tanto de esto y de la ley y de Dios y del amor. Vamos a ver si este hombre transgrede este mandamiento que Moisés nos ha enseñado. ¿Qué manera el Señor de tratar esto? ¿Qué manera él ignorando esas acusaciones, tratándolo de que ellos recapacitaran? Y el Señor, una vez que les dice, está bien, así está muy claro en la ley de Moisés, bueno, dele pues, agarren el que no haya cometido ningún pecado, lance la piedra. Y es sorprendente, porque todos, desde el mayor, desde el más anciano hasta el más chico,
hicieron un escaneo, y en ese escaneo recordaron cuántos pecados habían cometido quizás ese día o el día anterior o la semana. Y estamos hablando de gente del pueblo, sacerdotes, gente conocedora de la ley. Miren eso. Ellos hicieron su autoescaneo y se dieron cuenta que ninguno tenía la página blanca para decir, yo voy a arremeter contra esta vil pecadora. Cuando el Señor la mira y le dice, ¿dónde están los que te trajeron a mí, los que señalaron tu pecado? El Señor le dijo, vete tranquila, sigue tu vida. No, el Señor le dijo, yo no voy a condenarte, yo tengo cómo lanzarte la piedra porque yo estoy sin pecado. Porque Él mismo hizo esa ley. Jesucristo, por supuesto, es el adulterio. Pero le mandó una reforma en su vida. No lo hagas. No lo hagas. Entonces no podemos caer en el error de que los mandamientos del Señor están obsoletos, de que eso es arcaico. Porque el Señor Jesucristo le hubiese dicho, mira, ves, todos están llenos de pecado contaminado, no le prestas atención, sigue tu vida. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Y ellos son los que enseñan la ley al pueblo y son los primeros que transgreden las leyes. Así que sigue tu vida tranquila, sigue viviendo tranquila. No, eso es lo que el Señor quiere en nosotros, que nosotros entendamos que el vivir para Él implica ese compromiso de amor. Y eso es igualito como en un matrimonio. Si usted tiene su esposo y yo lo lleno de elogios y lo amo, pero cuando mi esposo se ausenta por 3, 4 días, hay otro que está calentando su cama. Entonces, ¿qué amor le estoy demostrando yo a mi esposo? Es así con las leyes de Dios, es igualito. Entonces nosotros tenemos que ver la situación dura del pueblo. Fue eso, el incurrir en faltarle a Dios. Se levanta este avivamiento, esta gente comienza con seriedad a tomar esto para ponerlo por obra. Y reúne a la gente y vamos a firmar y vamos a hacer que esto se cumpla. Si no queremos volver a padecer esto que se ha padecido, tenemos que entender que Dios es un Dios, como lo dice el mandamiento, fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos, no a los que me aman o guardan mis mandamientos. Si tú me amas está bien, y si tú guardas los mandamientos está bien. No, los dos van unidos. Me amas y lo demuestras guardando mis mandamientos. Entonces, esto es sencillo, hermanos. Si amas a Dios, el Señor Jesucristo lo dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos, más nada. Entonces, así se puede resumir. El pueblo de Dios entendió dónde había fracasado y estaba dispuesto a remendar, a arreglar, a ver cómo mejorar este error.